Hola, buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente aquí con una nueva entrega de blockchain. Hoy vamos a hablar un poquito del tema sobre qué resuelve el blockchain, eh, esta nueva tecnología que con las tecnologías actuales no la podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa detrás de eso? ¿Por qué implementar blockchain si tenemos mucha tecnología detrás de esto que de alguna manera eh, se puede resolver? Entonces hay un problema que con las tecnologías actualmente que tenemos no podemos solventar. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero para hablar de eso tenemos que hablar un poquito de las debilidades de las instituciones. Entonces, como ustedes muy bien lo saben, pues hay algunas de estas debilidades bastante notorias, como por ejemplo la lentitud, que son costosas, y muchas de ellas son sujetas a ataques. ¿Qué es lo que sucede ahí? Por ejemplo, en la parte de las instituciones que son lentas, pues es la primera debilidad y más grande de las instituciones, ya que por naturaleza son lentas, ya que ellas requieren de verificaciones para cada tema que va haciendo. Por ejemplo, relaciones con los clientes, contratos, transacciones, etcétera, necesitan de verificaciones. Pues, ¿qué es lo que sucede normalmente con estas instituciones? Que la implementación, por ejemplo, de nuevas políticas, leyes o procedimientos pueden llegar a tomar meses, incluso años. Entonces, hace que por más que tengamos tecnologías de punta, sistemas automatizados y demás, todos estos procedimientos, políticas y demás hacen que siempre sigan siendo las instituciones lentas y no se puede de alguna manera tratar de optimizar ese tiempo. Hay algunas empresas y demás que han trabajado mucho en esos, automatizando sus procesos y otras cosas más, pero sin embargo siguen siendo lentas. Por ejemplo, para poner un ejemplo bastante simple, es la devolución de la renta o la devolución del IVA o devolución de impuestos. ¿Qué es lo que sucede o qué hay que hacer? Pues obviamente pues se debe trabajar en los cálculos por las devoluciones que puede tomar varias horas o varios días. Se tiene que acumular la información, verificarla internamente, posteriormente presentarla a la institución central para su devolución. Esta institución central se tomará su tiempo de verificar para luego sí aprobar esa devolución de dinero, de renta o de impuestos, de lo que sea. Y posteriormente, ¿qué va a tener que hacer? Obviamente, en un futuro, quién sabe, de 2, 3 años, puede ser que haya una auditoría y van a tener que recopilar información antigua que posiblemente ya esté archivada y demás. Entonces, estos procedimientos hacen que las cosas sean bastante lentas para poder ejecutar cualquier cosa. Eh, otro de las, digamos por así, ejemplos son la lentitud en las transacciones. Por ejemplo, cuando uno hace, perdón, en las transferencias bancarias, cuando uno desea enviar dinero por ejemplo, de Ecuador a Colombia, puede ser que se tarde un día. O, por ejemplo, las transferencias interbancarias entre un banco local a otro banco local. Pero se demora mucho más tiempo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una transferencia bancaria, por ejemplo, de un país latinoamericano como Ecuador hacia Estados Unidos. Entonces puede demorar un día laborable o posiblemente puede ser mucho más demorado si es que queremos pasarlo, por ejemplo, a hacer una transferencia bancaria hacia España o de España hacia Ecuador. Puede llegar en 2 días laborables o si queremos ir más lejos, por ejemplo, a Rusia, porque tienen que pasar por varios bancos, por varios intermediarios. Y bueno, esa lentitud en el tiempo, pues también es un tema complicado en el tiempo de las transferencias bancarias. Ahí mencionamos, pues, como les decía, dos ejemplos porque las instituciones son lentas. Pues la implementación de las nuevas aplicaciones podrían llegar a ser extremadamente más rápidas si nosotros utilizamos blockchain, porque no van a haber intermediarios. La idea es de que en ese proceso peer-to-peer o persona a persona se puedan hacer las transacciones sin intermediarios y obviamente con el costo que demanda esa intermediación. Los nuevos contratos inteligentes podrían calcular, por ejemplo, en el caso de la devolución de impuestos, podrían hacer los cálculos y realizar el desembolso de la, de la devolución de impuestos sumamente más rápido, porque toda la información ya se encuentra en la red, la verificación la haría la propia red sin intermediarios. Entonces, esto sería un buen avance en el sentido de
de las implementaciones, de las opciones que podemos tener en las diferentes soluciones o aplicaciones que se requiera implementar. Más adelante, si bien en este momento solo doy un ejemplo de un contrato inteligente, vamos a hablar mucho de contratos inteligentes en diferentes ámbitos, en diferentes, digamos, líneas o verticales de negocio. Eh, bueno, también hay algo muy importante que, por ejemplo, la blockchain está basada en el consenso. La comunidad puede activamente decidir la implementación de un cambio en la forma en que un sistema debe ejecutarse y direccionar los problemas que ellos se plantean. ¿Qué significa esto? Que nuevamente, si no vamos a tener intermediación, si no vamos a tener empresas centralizadas que gobiernen o coloquen, pues debe haber de alguna manera una forma de mantener digamos, o de implementar esos cambios, leyes, procedimientos y demás. ¿Y cómo se lo hace? A través de un consenso. Una vez que se tiene digamos, esta metodología o método para poder validar diferentes acciones, cambios y demás, pues hace que igualmente los cambios en las políticas que se puedan dar en las empresas sea sumamente más rápido y nos van a ayudar. Y el tema de consenso, hagamos caso ya más adelante, hablaremos muy en detalle de la implementación de un modelo de consenso. Hay muchos modelos de consenso en diferentes tipos de blockchain, pero el modelo de consenso, hagan cuenta que es como la votación que existe para elegir algún funcionario, un presidente, un senador o cualquiera de ellos. Entonces, esto es súper importante porque ya no existen los intermediarios, sino es en consenso dentro de la red que conforman todos los usuarios. Bueno, estamos hablando de la lentitud, ahora vamos a hablar de las instituciones que son costosas. Entonces, hacer diferentes transacciones dentro de, con ellas, demanda de alguna forma ciertas pagos de impuestos, pagos de comisiones. Bueno, los impuestos es la primera forma de valores que son cobrados por las instituciones, pero existen otra forma de cobros, como por ejemplo las comisiones para realizar, por ejemplo, una transferencia bancaria o las suscripciones de pago mensual que existen en algunos tipos de servicios y otras formas de cobros o gastos institucionales que van sumando en el tiempo. Entonces uno va sumando y sumando y pues por cada pedacito de comisión en cada uno de esos intermediarios hace que de alguna manera nosotros estemos llenos todo el tiempo pagando comisiones, impuestos y demás. Por esa intermediación nuevamente, ¿no? Eh, Como ejemplos podríamos decir que los bancos cobran comisiones por las transferencias bancarias, por el intercambio de divisas. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, quiero cambiar dólares por euros, entonces hay una comisión implícita detrás de eso, de cobros, comisiones por manejo de la cuenta bancaria. Solo por el hecho de abrir mi cuenta bancaria hay una comisión por manejo de la cuenta bancaria. Obviamente con la blockchain no habría esas comisiones de manejo y demás. Entonces, ya vamos a ver también ejemplos en donde, a pesar de que estamos mencionando que no habría, las instituciones cobran o tienen diferente manera de generar gastos en las diferentes transacciones o actividades, institucionalidades que se dan, pero existen muchas otras formas de gastos. Como por ejemplo están las agencias de seguro que necesitan cobrar las comisiones administrativas, tienen un personal administrativo detrás de eso y cómo lo hacen a través lo incluyen las primas de seguros. Entonces, obviamente ahí hay que ver que eso se va incrementando también en los gastos. Por ejemplo, tenemos las tiendas del tipo retail online, donde se cargan comisiones por las transacciones con tarjetas de crédito. Entonces, el costo de una mercadería, producto, demás o servicio en línea, pues seguramente va a ser afectado por estas comisiones. Bueno, hoy en día se encuentran comisiones por todo lado y la consideramos como parte del costo de vivir en sociedad. O sea, para nosotros ya es normal y sabemos que de alguna manera tenemos que pagar esas comisiones porque si no, ¿cómo las instituciones que están en medio sobreviven o cómo pueden seguir adelante? Pues ya es un costo que nosotros lo tenemos ahí visto como, eh, digamos, como un factor o como un efecto de vivir en sociedad.
Eh, bueno, la blockchain dice, oiga, este tema no necesariamente debe ser así. La blockchain espera cumplir el reto de evitar o minimizar el costo de vivir en sociedad. Esto es muy importante. Los contratos y las transacciones forman parte de una red compartida. Entonces, al ser una red compartida, entonces seguramente ya esa red va a auto ser suficiente, digamos, en las validaciones que se requieren o en la ejecución de los contratos cuando determinado proceso tiene que ejecutarse en determinado momento. Pues los usuarios de la red verifican las transacciones de otras personas en lugar que existe una autoridad central que cobre una comisión para verificar dicha transacción. Digamos, si esta es un reto de las blockchains, de los diferentes tipos de blockchains, actualmente existen varios tipos que más adelante también hablaremos de esta parte de los diferentes tipos de blockchain. Ahorita estamos hablando ya de una blockchain de tercera generación, Bitcoin es una blockchain de primera generación, Ethereum es una plataforma también que tiene una blockchain de segunda generación. Esto lo hablaremos más adelante. Bueno, entonces, en lugar que existe una autoridad central que cobre una comisión por verificar tu transacción, tú verificas otra transacción de la red a cambio de que tu transacción también sea procesada. Es decir, estamos compartiendo. Yo hago una tarea, un pedacito de una verificación como usuario de la red de blockchain y los otros harán su parte. Entonces, cada uno está colaborando en la verificación de las transacciones. Bueno, no todas las cadenas de bloques trabajan exactamente de esta forma, pero la idea es la misma en la mayoría, es decir, que la idea es minimizar el costo o evitar todo el tema de comisiones. Sabemos que, por ejemplo, para yo girar eh, dinero o girar, mejor dicho, hacer transferencias de bitcoins de una billetera a otra billetera, si yo transfiero, no sé, $5 o transfiero $1.000.000, el costo relativamente es el mismo y pequeño. A diferencia de que si yo voy a una entidad bancaria y quiero transferir $1.000.000, seguramente el valor de transferencia de $1.000.000 va a ser directamente proporcional al monto, es decir, va a haber un porcentaje mayor y mientras más monto transfiera, mayor cantidad de comisión voy a pagar, mientras que acá no es así. Entonces, en las blockchain el valor es mínimo. Es por eso que hoy por hoy se está utilizando la blockchain para el tema de remesas, envío de dinero desde España a Ecuador o de Estados Unidos, de Ecuador o cualquiera de los países latinoamericanos, resulta ser mucho más conveniente. Hoy por hoy existen mucho inmigrante venezolana que está utilizando la plataforma de blockchain en forma de remesas para enviar el dinero que ganan en los diferentes países latinoamericanos hacia su país de natal, como en este caso Venezuela. Lo mismo en el caso de Argentina pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es básicamente que en lugar de utilizar los tradicionales medios de envío, porque una puede ser a través de cuentas bancarias entre banco y banco, las remesas pueden ser enviadas por, eh, digamos, empresas tipo MoneyGram o empresas tipo Western Union, en donde las comisiones son altas. Entonces, imagínense pagar solo 5, no sé, 50 centavos por transferir $100 o $200. Entonces, eso es bastante bueno. Eh, bueno, básicamente por participar en la red tú terminas pagando comisiones muy pequeñas comparadas con las comisiones de las instituciones tradicionales. Es decir, la tendencia va hacia allá. Muchos usuarios hoy, las personas que se han visto obligadas a utilizar ya la blockchain, hay mucha gente que se ha visto obligada y ha visto una necesidad muy buena en este sentido. Bueno, otro de los problemas, el tercero de los que vamos a hablar en este momento, que las instituciones están sujetas a ataques. El ciberataque está en constante aumento y ahora es común escuchar que la mayoría de las instituciones han sido hackeadas o que han sufrido infracciones de los datos personales. Cuando se centraliza los datos, es casi seguro que se van a encontrar que alguien esté buscando beneficios de esa información. Entonces, si los datos están centralizados, como por ejemplo, no sé, Facebook, Twitter y demás, hay alguien va a querer aprovecharse de esa información centralizada porque la tiene en un solo lugar y al poder tener un golpe exitoso, pues va a poder sacar muchísima información de un solo golpe. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, existe en 2017 una empresa muy grande en Estados Unidos,
sufrió un ataque bastante grande en el sentido de que almacenaba la información de créditos de los consumidores en Estados Unidos, incluyendo los números de tarjetas de crédito, direcciones, historias de pago y todo eso. Este hackeo que se sufrió esta empresa de Estados Unidos en el 2017 afectó a 143 millones de personas. Imagínense la cantidad de información que fue regada o que fue hackeada en este caso. Al igual que hemos escuchado los últimos ataques, por ejemplo, en Twitter y muchos, ninguna empresa grande o pequeña o mediana está libre de los hackeos. Hoy por hoy la información puede ser hackeada en cualquier momento. Bueno, ¿qué hace blockchain con este tema? Pues blockchain maneja lo que es la criptografía y también ciertas aplicaciones y ciertas soluciones lo están haciendo, pero no han logrado ser exitosas. Pues la tecnología de blockchain eh, básicamente es gobernada por los usuarios y utiliza la criptografía para proteger la privacidad de los usuarios. ¿Cómo lo hace la blockchain? Pues lo hace con varias capas de criptografía y con la última, digamos, con el último nivel o el nivel mucho más seguro, que también hablaremos más adelante, que son la criptografía de 256 bits, que te permite, digamos, asegurar o colocarle un candado a toda la información que tú tienes, que colocas y que es bastante, pero bastante eh, complicado que pueda ser hackeado. Hoy por hoy, la implementación, por ejemplo, de Bitcoin sobre la blockchain no ha podido ser hackeada en ningún momento. Si hablamos de hackeos de algunas otras empresas como intercambios y empresas que están alrededor del Bitcoin, que tienen información almacenada que no es la de la blockchain, sino otra información, ese es otro tipo de hackeo que no tiene nada que ver con la blockchain. Bitcoin no ha sido bloqueado durante todo su tiempo de vida y eso hay que tenerlo bastante presente. Blockchain, pues cada relación, cada contrato, cada transacción lo almacena individualmente, totalmente encriptado y con varias capas. Ahora la pregunta es, que esto sí ya lo dejo para el siguiente video, y es el cuello de botella de la sociedad que existe actualmente. ¿Será que podríamos crear una forma en que los extraños, dos extraños, confíen uno de otro sin la necesidad de una institución intermediaria como los bancos o el gobierno? O sea, podremos sacar ese tema y poder hacer que las instituciones fluyan y cambien sus procedimientos, políticas y demás de acuerdo a cómo avanza la tecnología. Esa es una gran pregunta que tenemos que ver y tratarlo en el siguiente video. Muchas gracias con esta entrega. Estaré haciendo más entregas de a poco y ir aprendiendo cositas pequeñas en cada uno de los temas. Gracias a todos.